Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén. Fuerte palmas al Señor. El pueblo de Dios siempre debe declararse en victoria a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de lo que esté sucediendo alrededor. Debemos declararnos en victoria porque ya nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Rey. Bueno, yo voy a ser bien puntual, bien precisa. A mí me gusta ir directo al grano en el nombre poderoso de Jesús. Y mientras el pastor estaba ahí dando ahí como un aperitivo antes del plato fuerte, él dijo una palabra que me confirma lo que yo vengo a compartir en esta noche, ¿no? Y él decía que nosotros fuimos creados para fructificar, ¿no? El Señor le dijo a Adán y a Eva que fructificaran. Eso quiere decir que deben dar frutos. Y nosotros también estamos llamados a dar frutos, ¿no? Y una de las cosas que he estado reflexionando es en eso. ¿Qué tipo de frutos estamos dando? ¿Qué tipo de fruto nos demanda el Señor que demos en estos tiempos, no? Porque en ese momento cuando crearon a Adán y a Eva, el Señor les dijo que fructificaran la tierra, que la llenaran, que la poblaran, que la sojuzgaran, que gobernaran en ella. Todo fue creado así perfecto. Pero a causa de la desobediencia y el pecado, pues todo se desvió del principal propósito que tenía Dios, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a restituir todas esas cosas, ¿no? Y una de las cosas que el Señor primeramente nos llama es a eso, a dar fruto. Ahora, ¿qué tipo de frutos? Y eso es lo que vamos a ver esta noche, a meditar, a reflexionar en los tipos de frutos que nosotros estamos dando. Amén. Gloria al Señor. Yo les voy a invitar a buscar en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. En el capítulo 3. Y nos vamos a ubicar en el versículo 19. Cuando todos lo tengan con la señal de costumbre. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 19. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así. Así pues, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios me guíe en esta palabra y sea Él quien ministre a nuestros corazones. Amén. Señor Padre Celestial Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos en esta noche. Venimos a darte honra, gloria y alabanza, pero sobre todo, Señor, hemos venido a escuchar tu palabra, a escuchar tu mensaje, ese pan de vida que tienes para nosotros, ese pan que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, ese pan que nos da fuerza, ese pan que nos anima, que nos exhorta, que nos enseña, que nos redarguye. Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta noche, hablando, revelando lo que tú tienes a través de este tesoro escondido, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tu palabra haga lo que tú dices que va a hacer, pues ella no vuelve vacía, Señor. Que seas tú dirigiéndome, Señor, y hablando a través de mi boca, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y que todo sea para honrar, para glorificar tu nombre, porque tú eres el único Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte palmas al Señor. Bueno, para un poquito el contexto de que esto fue
el apóstol Pedro, que dijo estas palabras, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Él, junto a Juan, habían hecho un milagro a un cojo que se encontraba a la entrada del templo La Hermosa. Y ellos iban pasando y este cojo siempre estaba allí pidiendo limosna. Y a la verdad ellos no tenían bienes ni riquezas. Y ellos se acercaron, tuvieron compasión de este hombre y le dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, pero de lo que tenemos te damos. Y le dieron el poder del Espíritu Santo de Dios, le dieron sanidad y este cojo se levantó. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando este cojo se levantó, hubo una algarabía, un alboroto entre todas las personas que estaban allí, porque dice la palabra que eso sucedió a la hora novena, a las 3 de la tarde, que para el pueblo de Israel, para los judíos, esa es la hora de la oración. Y muchos se congregaban, se reunían en ese lugar para elevar sus oraciones a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, aprovechando la oportunidad de que había bastante gente y de que todos estaban allí asombrados por lo que había sucedido, comenzó Pedro a predicar, comenzó Pedro a hablarle de nuestro Señor Jesucristo, de lo maravilloso que Él había sido, de que cómo el pueblo había permitido de que lo apresaran, de que lo crucificaran, pero que todas estas cosas eran necesarias para que se cumpliera lo que los profetas habían dicho y que todos ellos conocían porque tenían conocimiento de estas profecías. Y como dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas, sin embargo, el Señor les encomendó a sus discípulos, a los apóstoles, de que ellos siguieran predicando el evangelio. Amén. ¿Para qué? Para que tengan salvación, para que tengan vida eterna. Entonces estaba Pedro allí en medio de esta multitud. Dice la palabra que estaba específicamente, en el título dice ahí que estaba en el pórtico de Salomón. Este es un pasillo en la entrada del templo que está rodeado de muchas columnas. Y se le da ese nombre porque fue el rey Salomón quien construyó ese templo. El primer templo lo mandó a elaborar Salomón. Entonces, ¿qué sucede? Que una de las cosas que él llamaba al pueblo era al arrepentimiento. Dice aquí: así que arrepentíos y convertíos. Amén. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos son pueblo de Dios? Entonces dile al que está al lado: esta palabra es para ti y para mí. Dile: esta palabra es para ti y para mí. Entonces yo le puse como nombre: necesitamos dar frutos de arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué nosotros debemos dar fruto de arrepentimiento? Y a lo mejor muchos dirán: no, pero eso es para los no creyentes que tienen que arrepentirse de los pecados y creer en el Señor Jesucristo y toda la cosa. Pues déjame decirte que ciertamente que los no creyentes necesitan arrepentirse para la salvación. Pero los que ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo necesitamos arrepentirnos de muchas cosas para poder tener una comunión con Dios. ¿Usted me está entendiendo? El que no ha creído todavía en Jesús necesita un arrepentimiento para salvación, para obtener la salvación. Pero si ya nosotros creemos, ya nosotros somos salvos porque hemos creído, necesitamos un arrepentimiento para tener comunión con Dios. Amén. ¿Por qué usted dice eso, pastora? Bueno, porque la palabra arrepentimiento o arrepentidos, como dice acá, en el antiguo hebreo, esta palabra que dice, se pronuncia show, no show de cuánto vale el show así de espectáculos, ¿no? Sino show. Esta palabra significa volverse atrás de un camino peligroso. Escuche bien, volverse atrás de un camino peligroso. Recordando un poco cuando
el Juan Bautista, él estaba bautizando en el río Jordán, ¿qué era lo primero que él le decía a las personas? Arrepentidos, ¿verdad que sí? Que se arrepintiera. En el griego esta palabra significa que tiene que haber un cambio de mente, un cambio de pensamiento. O sea que el arrepentirse es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de hacer las cosas y volvernos de esos caminos que son de muerte, de esos caminos que son peligrosos, al diseño original que Dios creó. Ahora usted está entendiendo por qué es necesario que nosotros tengamos arrepentimiento. Porque hay cosas en nuestra vida de las cuales aún todavía no estamos dando frutos de arrepentimiento. Vamos a lo que decía Juan el Bautista cuando bautizaba en el río Jordán y nos vamos a ubicar en el Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 8. Lucas capítulo 3 versículo 8 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Pregúntele al que está al lado: ¿qué haremos para arrepentirnos? Dile: ¿qué haremos para arrepentirnos? Entonces, fíjense lo que le responde Juan. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. En el 14, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí Juan, cuando bautizaba y llamaba a las personas a arrepentirse, habían personas que todavía no entendían de qué se tenían que arrepentir. Porque como dice aquí, que entre ellos mismos pensaban: ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Si yo soy linaje de Abraham, ya yo tengo la salvación ganada. Eso era lo que ellos pensaban, ¿no? Ya yo soy hijo de Dios por linaje, por Abraham, por la descendencia. Entonces ellos pensaban que ellos no tenían nada que arrepentirse. Mas sin embargo, Juan el Bautista le decía: mire, no se crean ustedes mucho eso, porque Dios se puede levantar hijos hasta de las piedras. Así que no se crean que porque ustedes son linaje de Abraham, ustedes ya tienen el reino ganado. No, 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 no. Eso no es así. Y es cuando empiezan a preguntarle que qué deben hacer entonces para tener un verdadero, un genuino arrepentimiento. Y es aquí cuando él empieza a confrontarlo y a decirle: bueno, a los soldados les decía: a ustedes les gusta extorsionar a la gente, a ustedes les gusta meterles miedo. Bueno, ya no hagan más eso. Ustedes se la viven quejando que ganan muy poquito para todo lo que ustedes hacen. Confórmense con el salario que ustedes tienen, le dijo él. Dejen de estarse quejando tanto y hagan lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes están haciendo las cosas mal, ahora tienen que hacerlas de una manera diferente. Y a las personas, a los judíos, a los israelitas que estaban ahí, les decían: ustedes son bien egoístas porque tienen muchas cosas en su casa, ven a alguien que está pasando necesidad y no le comparten, no le dan.
Entonces él les estaba allí confrontando, ¿no? Ahora volvamos al libro de los Hechos, donde estaba Pedro hablándole allí a las personas y les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, gloria al Señor. Fíjense que aquí no solamente él dice arrepentíos, sino que él dice que convertíos. No sé si a usted en algún momento le ha sucedido, a mí me ha sucedido muchas veces, que de repente yo he hecho algo que está mal ante los ojos de Dios y que yo vengo y le pido perdón a Dios y le digo: Señor, perdóname, yo sé que me equivoqué, yo sé que lo hice mal, yo te prometo que no lo vuelvo a hacer, pero voy y lo vuelvo a hacer. ¿A alguno de ustedes le ha pasado? Y sí, Señor, yo te prometo, yo me voy a esforzar, y volvemos y lo volvemos a hacer. Eso quiere decir que nosotros no hay un arrepentimiento genuino. Eso quiere decir que aún hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos de corazón. Porque a veces, sí, es verdad, yo reconozco, yo sé que me equivoqué, pero es que yo soy débil. Todos tenemos debilidades, a la verdad, sí. Pero aquí él dice que si nosotros realmente nos arrepentimos de corazón y nos convertimos, vienen unas grandes promesas para nuestras vidas. Entonces, no basta con decir: ay, sí, yo reconozco, sí es verdad, yo me equivoqué, yo fallé, pero lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer. Yo sé que eso estaba mal, yo sé que yo no debía hacer esto, pero lo sigue haciendo. Entonces, no hay un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un proceso. Dígale al que está al lado: es un proceso. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo es eso, pastora? Sí, es un proceso. Primero, como les decía anteriormente, hacemos algo y el Espíritu Santo nos redarguye, ¿cierto? Yo sé que hice mal. Por ejemplo, dije una mentira. Ay, dije una mentira. Pero nadie sabe. Lo único que sabe es el Señor. Pero el Espíritu Santo me redarguye, me hace sentir mal. Entonces yo me siento mal, lo que muchos llaman, tengo remordimiento. Tengo vergüenza ante Dios. Y tengo vergüenza y ando así como inquieta. Ay, yo dije una mentira, ¿y ahora qué voy a hacer? Y empiezo a sentir culpa. Me empiezo a sentir culpable. Entonces empiezo a sentir culpa. Pero si en esa culpa y en ese remordimiento y en ese sentir mal, no hay un cambio en mi pensamiento que produzca un cambio en mi conducta, no hay arrepentimiento. Entonces se va a hacer fácil volver a mentir. Yo les voy a comentar dos situaciones en mi vida en las cuales yo experimenté un verdadero arrepentimiento. Uno de ellos fue, los dos fueron comenzando a caminar con el Señor, ¿no? Yo empezaba a ir a la iglesia porque sentía esa necesidad, ese anhelo, porque que sabía que había algo en mí que no estaba bien, que yo necesitaba ayuda. Y cuando yo empezaba a ir a la iglesia, entonces venían y me decían cosas y yo dejaba de ir por un tiempo. Y así visité varias iglesias, ¿no? Entonces, antes de yo afirmarme en el Señor, a mí me gustaba beber alcohol. Tomar cerveza, whisky, ron, todas esas bebidas alcohólicas, ¿no? Y cuando yo estudiaba en la universidad, a veces me encompinchaba con mis compañeros y nos íbamos a tomar. Los sábados nosotros teníamos actividades comunitarias. Y un día yo tenía a Sebastián pequeño, estaría como, no había cumplido los 2 años todavía. Como 1 año y medio, un poquito más del año y medio. Lo que sí recuerdo es que no tenía los 2 años porque yo todavía le daba pecho. Y yo le dejé de dar pecho a él a los 2 años. ¿Qué sucede? Que nos fuimos a la comunidad donde teníamos que hacer la actividad, pero a la final la actividad no se realizó. Entonces estábamos allí reunidos en la comunidad y en esa comunidad vivía un compañero de estudio
Y él nos dice, bueno, como ya no vamos a hacer nada, vámonos para el apartamento y vamos a comprar una caja de cerveza y nos vamos a poner a tomar y vamos a poner música porque mi esposa no está, se fue a poner la suegra y ahí podemos hacer la fiesta, pues. Entonces yo le digo, ay no, pero es que tengo el niño y yo le doy de mamar. Entonces mire lo que me dicen ellos, no importa, allá hay leche, allá hay Nestún, allá hay Cerelac, vámonos. Y yo llegué y me fui. Y empecé a tomar como desde las 10 de la mañana y no había comido. Entonces, bueno, entonces ellos me buscaron una colchoneta, un ventilador para el niño y yo me puse a tomar. Y a tomar y a bailar y a reír, jijiji, jajaja, y me la pasé buenísimo ahí, echando cuentos con mis amigos de la universidad. Y me fui a casa como a eso de las 6 de la tarde, 7, cuando ya estaba ya atardeciendo, ¿no? Y cuando yo venía en el camino, supuestamente yo estaba todo muy bien. Cuando yo llego a la casa, está mi esposo y mi hijo mayor. Y yo llego muy calladita con mi hijo, lo pongo ahí y mi esposo me miraba, nada más que me miraba, ¿no? Y entonces yo voy al baño y después voy al cuarto y a lo que me tiro así en la cama, todo me empezó a dar vuelta. Todo me empezó a dar vuelta. Mi hijo mayor me miraba, Sebastián me miraba, Harold me miraba, pero ninguno me decía nada. Y me vine en vómito, mi esposo y mi hijo buscaban un balde, me pusieron el balde y bueno, ustedes se imaginarán aquel desastre, ¿no? Y bueno, yo me acosté y después al otro día mi esposo me dice, muy bonito que le quedó. ¿Viste lo que hiciste? Me dijo, ¿te parece bien lo que hiciste? Muy bonito el ejemplo que le estás dando a tus hijos. Y yo me quedé con esas palabras aquí. Y realmente yo sentí mucha vergüenza por mis hijos, porque realmente qué ejemplo les estaba dando. Yo me sentí muy avergonzada. Yo después, ¿cómo le digo a mi hijo que estaba en una edad de adolescente, no bebas cuando yo llegaba en esas condiciones? Y mi esposo, que era hombre, no llegaba en esas condiciones. Yo llegando en esas condiciones a la casa. Y de paso con el niño que estaba pequeño. Entonces yo de verdad me sentí muy avergonzada. Yo no hallaba cómo darles la cara, pero yo realmente experimenté un arrepentimiento porque yo después no seguí tomando. Yo me propuse de no volverlo a hacer porque yo entendí que primero no me hacía bien a mí, que estaba dándole mal ejemplo a mis hijos, que imagínense, yo que era la mujer, era la que estaba llegando en esas condiciones y que eso no estaba bien en mi vida. Entonces allí yo realmente experimenté un arrepentimiento cuando lo dejé de hacer. Hay personas que de repente dicen, sí, yo no bebo más, y al siguiente fin de semana vuelve y toma, y vuelve y toma. O a veces el que fuma cigarrillo, ay, no voy a fumar más, y pasan 2 días y vuelve y fuma. Y no es solamente con eso, sino con otras cosas. Hay otras actitudes en nuestras vidas que también hacen daño, no solamente a nosotros, sino a los que están alrededor. Y entonces, ay, sí es verdad, yo reconozco que está mal, pero lo seguimos haciendo. Entonces, cuando realmente experimentamos un arrepentimiento genuino, es cuando hay un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas, y por consiguiente nuestra manera de actuar y de comportarnos va a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo y le estaba diciendo Pedro en esta oportunidad, que ellos tenían que arrepentirse. Les voy a contar otra vez que yo también me arrepentí de algo que hice que no estaba bien. Ya yo estaba empezando a ir a la iglesia y el Señor ya estaba tratando conmigo. Yo tenía una lucha. Bueno, vivo en una constante lucha, ¿no? Pero al principio es como bien difícil de dejar muchas cosas, ¿no? Mi esposo todavía no estaba yendo a la iglesia y él se iba a la vendepaga, a sus apuestas y todo eso. Entonces llegó el fin de semana y yo pensé que él se iba a quedar, que íbamos a comer, y él me dice, buscó una excusa para ir sí que a comprar. Y yo le digo, pero seguro que vas a venir, no me vas a dejar con la comida. No, yo vengo ahorita, seguro sí.
y yo me esforcé, me esmeré, hice la comida y todo bien, y pasaban las horas y él no llegaba, y pasaban las horas y no llegaba. Y yo decía dentro de mí, es que no me quiero molestar, pero ¿cómo hago, Dios mío? Yo le decía a Dios, pero ¿cómo hago? Yo quiero cambiar, pero es que no colabora. Y yo estaba con esa lucha interna. Y yo le había dejado su comida tapadita y todo. Y pasaban las horas. El hombre llegó súper tarde, como casi a la medianoche. Y yo estaba bien molesta ya. Y cuando él llegó y todavía de descarado pregunta, ¿y qué hiciste de comer? Y yo agarré el plato y le dije, mira. Y se lo eché a la perra. Y se lo eché a la perra toda enojada. ¿Qué comer nada? Plum. Y se lo eché a la perra. ¿Cómo es posible que tú me hayas dejado todo el día? Que yo me esmeré, que yo me esforcé. Y tú me engañaste como si yo fuera una niña. Me dijiste que ya venía y no viniste. ¿Cómo es posible que tú me hiciste? Y él se quedó así como viendo mi reacción, ¿no? Pero yo estaba muy enojada. Pero después que yo hice eso, el Espíritu Santo me redarguyó y yo me encerré en el baño y comencé a llorar y 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 a llorar. Y yo decía, pero ¿por qué yo me siento así? Porque evidentemente que yo ya no debía tener esos comportamientos. Yo no debía tener esa actitud. Porque si yo quería ganármelo a él para el Señor, así no lo estaba haciendo. Entonces yo lloraba de una manera que no podía ni hablar. Y entonces salí del baño y entonces el Señor me decía que le pidiera perdón a él. Y yo decía, pero ¿cómo yo le voy a pedir perdón si él fue el que...? Y el Señor me decía, pídale perdón. Y yo no quería, y pídale perdón. Y entonces yo me fui, yo te pido perdón por lo que hice, porque yo reconozco que eso estaba mal. Así hablaba como la chilindrina, ¿no? Así tal cual, ¿no? Y yo... Pero después que yo hice eso, wow, yo sentí como que me quité un peso de encima, ¿no? Y ahí yo experimenté también un arrepentimiento de que esa conducta, de que esa actitud no debía hacerla. Y de verdad que yo, después de ahí yo le guardaba su comida, se la comiera o no se la comiera, no se la volvía a echar a la perra, así se dañara o se la comiera, pero yo no lo volví a hacer. Hubo un arrepentimiento en mí, el Espíritu Santo me redarguyó, me hizo sentir tan mal que bueno, y yo tuve que irle a pedir perdón, y yo decía, pero ¿por qué yo le voy a pedir perdón? Pero lo hice por obediencia a Dios y tenía que demostrar que realmente yo me estaba arrepintiendo de mi antigua manera de ser y que yo quería hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, en estos tiempos, mis amados hermanos, el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos de muchas cosas que aún siguen arraizadas en nosotros y las cuales no hemos soltado totalmente, que no hemos entendido que debe haber un cambio en nuestra manera de pensar, de que hay cosas que como hijos e hijas de Dios no debemos seguir haciendo, no debemos seguir diciendo. Hay lugares en los que ya no debemos estar, hay amistades con las cuales ya no tenemos que tener coinonía. O sea, sí puedo saludarle cómo está, pero no tener coinonía, no tener comunión, no tener intimidad. Hay amistades que ya tenemos que erradicar. Hay lugares en los cuales que lamentablemente ya tenemos que desligarnos totalmente. Porque a veces sí, yo sé que eso no está bien, pero lo seguimos haciendo. Y no es así. Debemos tener un verdadero arrepentimiento y convertidos. ¿Qué quiere decir convertido? Que debe haber una transformación en nosotros, que realmente ya debe haber un cambio radical. A veces creemos, no, es que tiene que ser poco a poco. Mire, mi hermano, la venida del Señor cada día está cerca. Y si nos vamos a poner poco a poco va a venir el Señor y vamos a quedarnos en el poco a poco. Así que nosotros... Mire, el hermano decía que el apóstol Pablo ciertamente decía que él tenía una debilidad y que él le había pedido a Dios que le quitara eso. No sabemos cuál era ese aguijón que él tenía. Y el Señor le dijo que él no se lo iba a quitar porque él se iba a fortalecer en el medio de esa debilidad. Hay cosas que realmente que Dios va a dejar en nosotros con un propósito. Algunos pensaban que era algo físico, que era una enfermedad en la vista. Otros piensan que es el orgullo que él tenía, que a lo mejor como él hablaba varios idiomas, como él sabía muchas cosas, que todavía él se enaltecía en algunos momentos. Y Dios le dijo, no, ahí te tienes que humillar, tienes que humillarte, tienes que ser más humilde. Entonces hay cosas que el Señor las va a dejar allí
y que simplemente va a empezar a moldear, a darle una nueva forma. Pero hay otras que tiene que transformar totalmente, quitarlas totalmente. Como hablaba en las clases el pastor del nuevo nacimiento. En nosotros debe haber una conversión total desde nuestra manera de pensar, porque si yo cambio mi manera de pensar, va a haber un cambio en mi alma, en mi corazón, en mi voluntad, y voy a comenzar a actuar de una manera diferente. Amén. Gloria al Señor. Entonces fíjense que cuando aquí Pedro le dice, porque él estaba hablando era al pueblo de Dios. A los que estaban en el templo, los que iban al templo eran el pueblo de Dios, los judíos. Y él les decía que si se arrepentían y se convertían, aquí hay una gran promesa y dice, para que sean borrados vuestros pecados. Escuche bien, para que sean borrados los pecados. Literalmente, ¿qué significa borrar? Usted, Mabel, que es maestra, ¿qué significa borrar? Eliminar algo que está escrito, algo que dibujaron, algo que pintaron, borrarlo, quitarlo totalmente. El Señor quiere quitar nuestros pecados. Él quiere borrarlos, desaparecerlos, eliminarlos de nuestras vidas. Pero para Él poder hacerlo, no es solamente creer en Jesús, porque yo creo para salvación, pero como les decía anteriormente, pero yo tengo que arrepentirme para poder tener una intimidad con Dios, porque nada inmundo va a la presencia de Dios. Cierto que Jesucristo nos justifica, dice la palabra que nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia y de toda maldad, pero una cosa es limpiar y otra cosa es borrar. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Usted limpia, pero ahí no está eliminando, ahí no está desarraigando nada. Él dice borrar totalmente, que ya no exista pecado en nosotros. Entonces, para que no exista pecado en nosotros, para que ya estén borrados de nuestras vidas, nosotros tenemos que experimentar un verdadero arrepentimiento. Amén. Y convertidos. Amén, gloria a Dios. Y fíjense que es tan importante el arrepentimiento que el Señor Jesucristo, después que resucitó y estuvo con los discípulos 40 días y 40 noches, Él dándole instrucciones de lo que ellos iban a hacer, de cómo iban a enseñar, de cómo iban a llevar el evangelio y a enseñarles esa gran comisión. Fíjense lo que Él les dijo. Vamos a leer en Lucas 24:47. El Señor ya se le había aparecido a ellos y les estaba dando instrucciones de lo que ellos iban a hacer. Y mire lo que les dice en Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre lean ahí. Y que se predicase en su nombre Lucas 24:47. Ajá. Todos. Y que se predicase en su nombre y el perdón en todas las naciones desde Jerusalén. Entonces fíjese que una de las instrucciones que el Señor Jesucristo les dijo, no solamente prediquen la salvación, la vida eterna, el acceso al reino de los cielos. Él dijo, predíquese en su nombre el arrepentimiento. Si el Señor mismo mandó, por eso era que Pedro lo estaba haciendo. Y por eso es que yo también hoy lo estoy haciendo. Porque cuando yo le oraba al Señor y yo le digo, Señor, yo quiero que tú me digas algo en lo que yo necesito mejorar y que tu pueblo también necesita, porque la palabra es una espada de doble filo. Me corta a mí y corta al que la escucha también. Y yo orando, el Señor me decía, dar frutos de arrepentimiento. Yo decía así, Señor, da frutos de arrepentimiento. Dar frutos de arrepentimiento. Y yo, wow, Señor,
de verdad que hay cosas en las que todavía debemos dar frutos de arrepentimiento para obtener los beneficios que dice aquí la palabra, que uno de ellos es borrar vuestros pecados, porque cuando leímos aquí en Lucas dice perdón de pecado. ¿Será lo mismo perdonar los pecados que borrar los pecados? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es el perdón para ustedes? A ver, un valiente o una valiente que me diga qué es el perdón para usted. Dejarlo ahí y seguir adelante. Usted, hermano Mike, ¿qué dice del perdón? Se experimenta una liberación. Ciertamente que el perdón es una decisión voluntaria, no es obligatoria, es voluntaria y se hace conscientemente. Y como bien lo estaban diciendo los dos hermanos, de cosas negativas, de cosas ofensivas que pudieron habernos hecho o habernos dicho y que nosotros decidimos dejarla allí, enviarla a otro lugar. No se va a quedar aquí conmigo, la saco y la envío a otro lugar. Ese es el perdón. Pero cuando aquí me habla borrar los pecados, no es lo mismo perdonar los pecados. Yo perdono una ofensa que alguien me hizo, que alguien me dijo, yo lo perdoné, yo lo solté, yo lo liberé. Pero ahora hay mis pecados que yo cometí, los que yo he hecho, cuando yo ofendí, cuando yo herí, cuando yo hice algo injustamente. ¿Qué va a suceder con eso? Los echa, una cosa los echa al mar, pero echarlos al mar es lo mismo que borrar. No. Yo lo echo al mar, pero se queda en el fondo del mar. Ahí están. Es muy distinto a eliminarlo totalmente, a borrarlo totalmente. Entonces, fíjense la importancia de verdad arrepentirnos y convertirnos de esas cosas que a Dios no le agradan. Porque es allí donde verdaderamente Él va a borrar nuestros pecados. Es cuando ahí ni se va a acordar. Eso no existe, como que si nunca lo hice. Es muy diferente. Porque también dice la palabra en el libro de Eclesiastés que un día vamos a estar rindiéndole cuentas ¿a quién? A Dios, de todo lo bueno y de todo lo malo que hayamos hecho. Pero si realmente nosotros experimentamos un arrepentimiento y nos convertimos y comenzamos a cambiar nuestra manera de vivir, como nos conducimos, aquí hay una promesa de parte de Dios, que nuestros pecados serán borrados, serán eliminados. Amén. Gloria a Dios. Y no solo eso, sino que aquí hay otra promesa que dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. De la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir esto? Que son tiempos de bendición, que son tiempos de restauración, son tiempos de restitución. Amén. A veces queremos bendiciones de parte de Dios. Queremos que el Señor nos abra puertas. Queremos que el Señor haga cosas nuevas. Pero para que eso venga de la presencia de Dios, debemos primero arrepentirnos y convertirnos. Porque nada más queremos el milagro. Nada más queremos la sanidad. Nada más queremos el favor de Dios. Y el arrepentimiento y la conversión genuina, ¿dónde la dejamos? ¿Dónde la dejamos? Porque el Señor nos los da, sí, porque aquí esta es una promesa. Y lo que Él dice, Él lo cumple, porque Él no miente. Pero nosotros debemos hacer algo a cambio también.
Como les decía Juan el Bautista cuando estaban bautizando. A ver, tú eres soldado. Tú estás extorsionando a la gente, ¿verdad? Tú le estás metiendo miedo, que le vas a invadir su casa, que le vas a quitar sus propiedades. Bueno, no hagas más eso. Deje de estarle metiendo miedo a la gente. A los publicanos. Ustedes son usureros, están cobrando más impuestos de los que tienen que cobrar. Eso no lo vuelves a hacer. Vas a cobrar lo justo, lo que tienes que cobrar. No tienes que cobrar más de allí. Entonces, de eso se trata, el arrepentirse y convertirse. De que realmente en mi pensamiento yo pueda entender y comprender que eso que yo estoy haciendo no está bien, que no ayuda, que no edifica, que no demuestra que yo soy un hijo o una hija de Dios. Y que es necesario convertirme de corazón. ¿Por qué? Porque así el Señor lo va a borrar. Estaba anotado. Ana dijo mentira. Ana tenía algo y dijo que no tenía. Fue egoísta. Pero si yo me arrepiento de corazón y ya yo dejo de hacer eso, voy a borrarlo. Porque yo estoy viendo que mi hija está haciendo las cosas diferentes. Ya, yo no me acuerdo de eso. No se lo voy a recordar, nada, ya. Está chao. Eso quiere decir que sí hay un libro donde se escribe todo lo que nosotros hacemos. Porque cuando aquí me habla de borrarlo, es porque se escribe. Como cuando nosotros, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y de él no lo borres nunca. Bueno, tenemos que ahora hacer todo lo contrario. Señor, borra todo lo que has escrito ahí de mí, Señor. Yo me voy a arrepentir, yo no lo voy a volver a hacer. Pero el arrepentimiento genuino es que entendamos y comprendamos de que no lo volvamos a hacer. Así como yo en esas oportunidades, yo de verdad me sentí muy avergonzada, yo me sentí muy mal y yo tomé una decisión, yo tomé una determinación y yo dije, no lo vuelvo a hacer. Cuando dejé de tomar alcohol todavía no iba a la iglesia, pero yo estaba empezando así en ese deseo de buscar de Dios. Ya Dios estaba tratando conmigo y yo tomé mi decisión, no tomo más. Y me invitaban mis amigos y me decía, ay sí, Harold te va a pegar. Y yo, no, es que no quiero. Ay, pero una sola, un vinito, no quiero. Hay que tener una decisión, una determinación firme. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Que hay que ser firme en las decisiones que tomamos. Y si vemos que somos débiles, no vayamos a esos lugares. No lo vayamos. Porque posiblemente vamos a caer. Si yo sé que realmente no estoy fortalecida en eso, yo tengo que alejarme de eso. Por eso tenemos que convertirnos verdaderamente. No es solamente convertirme, es que ya yo declaré que Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya yo me convertí. Vengo a la iglesia, me siento todos los domingos y me voy, ya yo estoy convertida. No. La verdadera conversión es que tú cambies tu manera de vivir. Que lo que tú hacías antes, que a Dios no le agrada, ya no lo hagas más. Ya no. Esa vieja mujer, ese viejo hombre, ya queda erradicado. La desobediencia, que éramos rebeldes, no, ya eso no puede. Ay, yo sé que eso es malo, pero sigo desobedeciendo. La ira incontrolable, que por todo como un fosforito, un volcán que hace en erupción, que parece en Hall el hombre increíble. No, ya eso no puede ser. Señor, envía sobre mí un espíritu humilde, manso como el de Jesús, Señor. Eso es lo que debemos hacer. ¿Para qué? Porque si en algún momento yo con mi ira dije algo y ofendí a alguien, está escribiendo. Y para que el Señor lo borre, yo tengo que arrepentirme y no volverlo a hacer. Porque si yo lo sigo haciendo, ahí se va a quedar escrito. Y cuando yo vaya al Señor, ay. Ahí me va a sacar mi lista el Señor. Entonces por eso es necesario arrepentirnos y convertirnos. Para que nuestros pecados sean borrados y tengamos tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. Porque dele fuerte palmas al Señor.
Mire, hermano, una persona que mantenga hábitos, costumbres, que no van alineados a lo que Dios representa, no va a tener tiempo de refrigerio. No va a tener paz, no va a tener tranquilidad. Porque va a vivir todo el tiempo con raíces de amargura, con resentimiento, con falta de perdón. Va a vivir todo el tiempo así y no va a experimentar la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Esa paz que nos da seguridad, que nos da confianza. Que aunque se esté cayendo esto encima, uno, gloria a Dios. Y eso no es fácil. O dígame usted que es fácil. No es fácil. Pero eso solamente lo vamos a lograr con el Señor. Amén. Y fíjense que es tan tremendo esto del arrepentimiento que hace 2 semanas estábamos ayunando aquí un día viernes y el Señor nos dio una palabra a través de Sebastián. Mire qué tremendo es el Señor. En el libro de Apocalipsis estábamos estudiando, los que estaban ese día en el ayuno, el mensaje que el Señor le daba a la iglesia de Sardis. Y una de las cosas que le decía era: arrepiéntete. Wow. Y nosotros mismos nos quedamos, es que es un mensaje a la iglesia, no es a los de afuera, a la iglesia que tiene que arrepentirse. Y en esta semana yo participé en un grupo de Facebook y la palabra era también de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Y yo estudiando todas las iglesias del Apocalipsis, son 7 iglesias. Y hay 5 de ellas a las que Dios le dijo: arrepiéntete. Imagínense, iglesias. Esas iglesias fueron fundadas en su mayoría por el apóstol Pablo. Y a todas estas, o a 5 de estas, le decía Jesús: arrepiéntete. Hermano, la venida del Señor está muy, muy cerca. El Señor está allí. La puerta pronto se va a cerrar. Y Él nos está llamando a que nos arrepintamos antes de que nos saque el librito y nos tengamos que poner a cuenta con el Señor y estemos avergonzados. Vamos a leer en 2 de Pedro 3:9 ya para finalizar. Segunda de Pedro capítulo 3, desde el versículo 9. Y fíjense que ahí en ese capítulo, Pedro está hablando precisamente de la venida del Señor, de cómo debemos prepararnos para ese glorioso día. Mire lo que dice desde el 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿quién? ¿Con quién es que está siendo paciente Dios? Con la iglesia, hermano. Imagínese que Él no ha venido porque Él está teniendo paciencia ¿con quién? Con nosotros. Dice: no queriendo que ninguno, sino que todos procedan. Ay, ay, ay. Que todos procedan. Ay, ay, ay. Mira el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa? Ay, ay, ay. Esperando y apresurándoos para la venida del día en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera, escuche bien, de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él
e irreprensibles. Vamos a repetir acá el 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Gloria a Dios. El mismo Pedro que estaba hablando en el libro de los Hechos que leímos anteriormente, que le decía arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados sus pecados y tengan tiempos de refrigerio. Ahora le está diciendo, prepárense, porque el Señor viene. Pero Él está siendo paciente, esperando que todos se arrepientan, esperando para que ninguno perezca, para que todos se presenten ante Él irreprensibles. Amén. Eso es lo que el Señor espera de su iglesia, que esté sin mancha, que esté sin arruga. Por eso nosotros estamos en un tiempo de santificación, en un tiempo que nos estamos consagrando cada día más para nuestro Señor. Amén. Así que, mis amados hermanos, esto es para reflexionar, meditar con el Señor, con el Espíritu Santo, de esas cosas de las cuales debemos arrepentirnos de corazón. Pero recuerde que un verdadero arrepentimiento es cuando yo dejo de hacer las cosas. Pero si yo digo, ay, sí, yo reconozco, yo sé, está bien, que es verdad, yo lo estoy haciendo mal, pero lo sigo haciendo, no hay arrepentimiento ahí. Es cuando realmente decidimos, ya, eso no lo tengo que erradicar de mi vida. Eso es un verdadero arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. Así que póngase de pie.